Bienvenidos una vez más a su refugio predilecto para todo lo jugoso, lo impactante y lo absolutamente adictivo del universo del espectáculo turco. Hoy prepárense para un festín de información que los dejará boquiabiertos, porque vamos a diseccionar, analizar y sumergirnos hasta el cuello en la controversia que sacude los cimientos de la farándula turca, la supuesta explosión verbal del padre de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Como bien saben, la historia de amor entre Hande y Kerem, nacida entre los sets de grabación de Esenkalkapm, fue un cuento de hadas moderno que cautivó a millones. La química que irradiaban en pantalla se materializó en un romance real, catapultándolos a la cima de la popularidad y convirtiéndolos en la pareja más codiciada de Turquía y más allá. Sin embargo, como suele suceder en los cuentos de hadas, el final feliz se desvaneció, dejando tras de sí un reguero de especulaciones, corazones rotos y un sinfín de preguntas sin respuesta. Desde la confirmación de su ruptura, la prensa rosa turca ha desplegado una auténtica cacería, rastreando cada movimiento, analizando cada gesto y buscando cualquier indicio que pudiera revelar los verdaderos motivos de su separación. Se ha hablado de todo: incompatibilidad de agendas, ambiciones profesionales divergentes, celos descontrolados, la sombra de terceras personas. Un abanico de posibilidades que han alimentado la imaginación febril de los fans y de los medios de comunicación. Pero ahora, el drama alcanza un nuevo nivel de intensidad. Una bomba ha estallado en el corazón del fandom Anker, y su onda expansiva amenaza con reescribir toda la narrativa. Al parecer, y según diversos medios turcos, el mismísimo Kaya Erçel, padre de Hande, ha proferido unas declaraciones devastadoras sobre Kerem Bürsin. Sí, mis queridos chismosos, lo que oyen. Un nuevo personaje entra en escena, y su testimonio podría arrojar una luz completamente diferente sobre los acontecimientos. Pero como siempre, debemos proceder con cautela. Insisto en que hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte de Kaya Erçel, de Hande o de sus respectivos representantes. En el laberíntico mundo del espectáculo, los rumores suelen ser tan volátiles como un castillo de naipes, y las interpretaciones, tan subjetivas como un cuadro abstracto. Sin embargo, la experiencia nos dice que en ocasiones, donde hay humo, hay fuego. Y el humo que emana de esta historia es denso y persistente. Antes de que nos dejemos arrastrar por la vorágine de la especulación, permítanme recordarles la importancia de unirse a nuestra comunidad de chismosos informados. Suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ni una pizca de nuestro contenido explosivo, y por supuesto, dejen sus comentarios al final del vídeo. Su opinión es fundamental, y queremos saber qué piensan de todo este embrollo. ¿Están listos para adentrarse en este nuevo y controvertido capítulo? Pues abróchense los cinturones, porque el viaje está a punto de comenzar. Bien, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Qué es lo que supuestamente dijo el padre de Hande que ha provocado semejante terremoto en las redes sociales? Aquí es donde la trama se complica y se vuelve deliciosamente intrigante. Según las fuentes, Kaya Erçel habría expresado una profunda decepción con Kerem Bürsin, insinuando que el actor no habría estado a la altura de las expectativas que tenía para el hombre que compartiría la vida de su hija. Profundizando en los detalles, se rumorea que el padre de Hande habría manifestado algo similar a: Kerem no supo apreciar el talento y la belleza de Hande, dejándose deslumbrar por la fama y la atención mediática. Incluso algunos medios han ido un paso más allá, afirmando que Kaya Erçel habría expresado su preocupación por el impacto negativo que la relación con Kerem tuvo en la carrera de Hande, sugiriendo que la imagen de la actriz se vio perjudicada por la excesiva exposición pública de su romance. Escándalo mayúsculo. Si esta información resulta ser verídica, estaríamos ante un cambio radical en la percepción que tenemos de la relación entre Hande y Kerem. Pasaríamos de la imagen idealizada de una pareja perfecta y enamorada a un escenario mucho más complejo y turbio, donde las presiones familiares, las diferencias de opinión y las ambiciones personales habrían desempeñado un papel crucial en su ruptura. Pero, repito, debemos mantener la calma y analizar la situación con perspectiva. No hay una confirmación oficial, y todo podría ser fruto de rumores infundados, malentendidos o interpretaciones tendenciosas de comentarios ambiguos. Sin embargo, la magnitud del revuelo que han causado estas supuestas declaraciones es innegable. Las redes sociales están en llamas, los fans de Hande y Kerem se encuentran divididos y en pie de guerra, y los medios de comunicación compiten por desentrañar la verdad oculta tras esta tormenta mediática. Detengámonos un momento a analizar el contexto.
Es un hecho ampliamente conocido que Hande Erçel siempre ha mantenido un vínculo estrechísimo con su familia, especialmente con su padre. Kaya Erçel ha sido un pilar fundamental en la trayectoria de su hija, brindándole apoyo incondicional, aconsejándola con sabiduría y protegiéndola de los peligros inherentes al mundo del espectáculo. Por lo tanto, no resultaría sorprendente que el padre de Hande tenga una opinión muy formada sobre las personas que entran en la vida de su hija, y que no dude en alzar la voz si considera que alguien no es adecuado para ella. El instinto protector de un padre es una fuerza poderosa, especialmente cuando se trata de su hija. Por otro lado, es innegable que Kerem Bürsin es un actor ambicioso, carismático y con una fuerte presencia mediática. Su carrera ha experimentado un ascenso meteórico desde su participación en Senkalkapm, y es plausible que la atención desmesurada que generó su relación con Hande haya influido en sus decisiones profesionales y en su percepción de sí mismo. La fama puede ser un arma de doble filo, capaz de inflar el ego y distorsionar la realidad. Entonces, ¿dónde reside la verdad? ¿Realmente Kaya Erçel pronunció estas incendiarias palabras sobre Kerem Bürsin? ¿O se trata de una mera invención de la prensa sensacionalista, sedienta de titulares llamativos y dramas apasionantes? La cruda realidad es que hasta que no contemos con una confirmación oficial, solo podemos especular, teorizar y analizar las posibles ramificaciones de esta situación. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es examinar las posibles implicaciones de estas declaraciones, en caso de que resulten ser ciertas. Si el padre de Hande realmente alberga sentimientos de decepción hacia Kerem, esto podría explicar por qué la relación entre Hande y Kerem no prosperó. Podría ser que Hande se sintiera dividida entre su amor por Kerem y el deseo de complacer a su padre, un hombre al que admira y respeta profundamente. O incluso podría ser que Kaya Erçel haya ejercido una influencia considerable en la decisión de Hande de poner fin a la relación, priorizando el bienestar y la estabilidad de su hija por encima de todo. Además, es crucial considerar el impacto que todo esto podría tener en la imagen pública de Hande y Kerem. Si se confirma que el padre de Hande tiene una opinión desfavorable sobre Kerem, esto inevitablemente afectaría la percepción que tiene el público sobre el actor. Podría ser que algunos fans de Hande comiencen a ver a Kerem como un oportunista que se aprovechó de la fama y el talento de la actriz para impulsar su propia carrera. La sombra del oportunismo es una mancha difícil de borrar en el mundo del espectáculo. Por otro lado, la imagen de Hande también podría verse afectada. Si se confirma que la actriz se dejó influir por su padre en su decisión de terminar la relación, podría ser percibida como una persona débil, indecisa y carente de autonomía. En un mundo que exige mujeres fuertes e independientes, esta imagen podría dañar su reputación y su credibilidad. En resumen, las supuestas declaraciones del padre de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin son un tema extremadamente delicado y complejo, con el potencial de generar consecuencias significativas para ambos actores. Permaneceremos vigilantes ante cualquier novedad que surja al respecto, y les mantendremos informados de cada giro y cada revelación. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo repleto de intriga, controversia y especulaciones. Como hemos podido comprobar, las supuestas declaraciones del padre de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin han encendido las redes sociales, desatando un acalorado debate entre los fans de ambos actores. Hemos analizado las posibles implicaciones de estas declaraciones, en caso de que resulten ser ciertas, y hemos reflexionado sobre el impacto que podrían tener en la imagen pública de Hande y Kerem. La verdad, como suele suceder, se encuentra oculta entre capas de rumores, intereses y percepciones subjetivas. Pero recuerden, mis adorados chismosos, que hasta que no contemos con una confirmación oficial, todo lo que hemos discutido aquí son meras especulaciones. Por lo tanto, mantengamos la calma, evitemos sacar conclusiones precipitadas y esperemos a ver cómo se desarrolla esta apasionante historia en los próximos días. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan encontrado útil este análisis profundo de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ahora los invito cordialmente a dejar sus comentarios a continuación. ¿Qué piensan de todo este embrollo? ¿Creen que Kaya Erçel realmente pronunció estas palabras sobre Kerem Bürsin? ¿O se trata de una simple invención de la prensa sensacionalista para generar tráfico y alimentar el morbo? Queremos conocer su opinión, sus teorías y sus predicciones. Y por supuesto, no olviden darle un merecido me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse a este canal si aún no lo han hecho.
Recuerden activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, llenas de chismes jugosos, noticias exclusivas y análisis perspicaces del fascinante mundo del espectáculo turco. Gracias de corazón por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis queridos chismosos. Sigan conectados, porque la farándula turca nunca deja de sorprendernos.